Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. Iniciamos pues nuestro programa en el día de hoy de Jóvenes para la Eternidad, recordando estas palabras de la Santísima Virgen María en Fátima, cuando se apareció a los pastorcitos. Y el título del programa del día de hoy, ¿Cómo Dios ama tanto al pecador que le da otra oportunidad? Bueno, queridos amigos, nuevamente nos reunimos en este espacio Jóvenes para la Eternidad que realizamos aquí desde los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, para Radio Católica Mundial. Y saludamos a nuestros técnicos dándoles las gracias por su asistencia en el control. Aquí nos acompaña Gloria Ríos, está aquí en Medellín con nosotros, Medellín, Colombia, y también agradecemos a nuestro querido compañero Jorge Graña. Él se encuentra allí en Birmingham, Alabama. Y bueno, damos las gracias especialmente a nuestros invitados en el día de hoy. Hoy tenemos nuevas voces, nuevas personas que nos acompañan. Tenemos dos invitados muy especiales. Está con nosotros Ramón Alberto Arboleda Quintero y Eliana Maide Restrepo Arbeláez. Bienvenidos, un pequeño saludo para nuestros oyentes, cada uno de ustedes. Muy buenos días para todos, gracias por esta invitación que me hicieron para estar aquí presente, porque estamos acá porque Dios permitió que viniéramos a compartir el testimonio con las demás personas que creen que no se puede salir adelante. Bendito sea Dios que nos ha mirado con misericordia. Buenos días a todos los radioyentes. Es un gusto estar aquí en este momento para poner nuestra voz al servicio de Dios y así mostrar al mundo que hay esperanza. Y la hermana Lina María Serna los acompaña nuevamente en la conducción de este espacio que realizamos para la gloria de Dios y lo ponemos bajo el auspicio, bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Fátima y de San José. Hoy entonces no tendremos esa misma sección que nos acompaña como primera sección de nuestro programa, la historia para un tema, sino que esta misma historia de don Alberto, y también Eliana nos va a ir diciendo cositas que van complementando esta historia, va a ser la que todo el programa como que colme de luz, primero quizás de sombras, pero también va a llenar de luz, porque Dios, cuando hay oscuridad, siempre quiere meter su luz para Él triunfar plenamente en las almas. Así que bueno, ya vamos a dar inicio a nuestro programa. Y pues deseamos conocer un poco la vida de don Alberto porque vemos que en la vida de cada hombre, de cada ser humano, Dios va dejando su huella y hay vidas que realmente como que en ellas resplandece mucho más la presencia de Dios, la gracia y la misericordia divinas. Y creemos que esto ha sido la vida de don Alberto. Don Alberto, bueno, cuéntenos un poco de su vida, pero iniciemos por la infancia, porque es importante ver como los diferentes momentos de la vida del ser humano que son importantes, que marcan una huella para que podamos ir viendo cómo va actuando Dios
y también lo que va haciendo el hombre por su propia cuenta cuando no está con Dios. Entonces cuéntenos su infancia cómo fue. Bueno, muy buenos días. La infancia mía fue una infancia que fue bonita, pero fue una infancia la mía de rebeldía, de que mis padres eran personas de oración, rezaban el Santo Rosario, y ellos me invitaban a mí, nos invitamos a los otros 10 hermanitos, que somos 10, a hacer el Santo Rosario, pero a mí me cogía el sueño, y a veces me cogía el desespero irme para la calle, hasta que no terminara yo no entraba. Y entonces yo era el hijo más rebelde. Como la ovejita negra. Como la ovejita negra, sí. Entonces mi mamá me llamaba, mi hijo, el rosario, nada, yo no, mamá, esto a mí no. ¿Qué era lo que usted decía? ¿Que le parecía que era para qué? Que yo le decía a mi mamá, mamá, esto es para locos, yo no soy loco. Entonces yo cogía a la calle, me iba para allá a andar, a jugar fútbol. Y entonces mi mamá y mi papá me insistían, Alberto, venga. O cuando me quedaba dormido. No ponía mucho interés en el rezo del Santo Rosario. Pero también algunas otras características familiares es bueno que usted nos las vaya contando, porque todo esto, de allí podemos sacar una enseñanza y una invitación a las familias. Usted nos cuenta que era una familia de oración, pero también era una familia en que había fiesta, ¿no? Mucha fiesta. ¿Y claro. ¿Qué más había? En mi familia, pues en la niñez también hubo mucha fiesta. Mi mamá era muy rumbera, le gustaba la fiesta, así pues, ¿cómo se dice? Hacía el rosario, pero ya después seguía la fiesta. En tiempo de Navidad ya muy alegre. Claro, pero solo en Navidad o también en otros momentos les gustaba la fiesta. Mucho más en la Navidad, que le gusta mucho a mi mamá. Claro, sí. Y tras la fiesta, pues suele venir el licor, El licor, ¿no? Sí, llegaba el licor, y lo que tenía esto era que solamente el licor no llega, sino que llega la gente también por fuera, de la calle. Ajá, sí. O sea, como otras personas con otras costumbres, ¿no es cierto? Y también a veces empieza como la pelea, ¿verdad? Claro. Ya el traguito como que se va subiendo a la cabeza. Y entonces ya vienen los altercados, los encontronazos, ¿no? Entonces se crean ambientes que no son como muy favorables quizá para los niños que ven todo esto, ¿no? Y también usted, cuando comentábamos previamente antes del programa, decía que tenía como, o sea, todos los chicos suelen ver televisión, ¿no? Es como uno de los pasatiempos más utilizados, la televisión. Y entonces, ¿usted qué veía en los programas de televisión? Yo veía mucho ese programa que pues eso empezó a mí a trabajar mucho en la mente, porque uno se en película con lo que ve en la televisión. ¿Y qué veía? Yo veía que esas cosas de guerra, de pistolas, veía esas cosas que los magníficos. Ajá, ya. Sí, los magníficos. Y entonces yo me imaginaba como a Mario Baracus o Murdo. Ah, usted ya como que se ponía en ese papel, sí, ¿no? Sí, me empelucaba como ellos. Que yo fuera como ellos, ¿no? Ajá. Ajá, bueno, muy bien. Entonces sigamos hablando de esta infancia, qué fue sucediendo, cómo se fue desarrollando. Bueno, mi infancia fue cuando yo estudiaba en la primaria. Yo era el que decía ya en el salón, yo era el cabecilla, yo le decía, aquí el que mando soy yo, porque yo era muy rebelde. Y al que no me hacía caso, tenía las consecuencias conmigo. Entonces yo en el salón decía a los compañeros, el que diga algo acá que yo hice, me hace el favor, nos vemos en la salida. Entonces una vez de recreo, me fui a jugar un partido de fútbol a la cancha allá en la escuela. Y entonces tuve una pelea con 2 muchachos allá, pero me cogieron 3. Y en un árbol, los 3 me quitaron los zapatos, me hincharon los ojos, la boca. A golpes, ¿no? A golpe, y me botaron los zapaticos, y quedé descalzo. Entonces yo no lloraba, sino que yo me reía. Cuando me llevaron al salón, todo reventado, yo me reía, yo les movía la cabeza y les decía que sí. Sí, como que esperen que ya después sigo yo. ¿No? Claro. Y entonces la profesora, Alberto, ¿pero quién lo aporrió? Yo no, yo me caí jugando fútbol. Yo no decía quién. Porque la venganza iba a venir por su cuenta. Claro, ¿verdad? ya con la sangre ya
caliente. Entonces la profesora se fue a contestar una llamada y eso queda como, siempre lejito para contestar una llamada. Entonces yo me quedé solo con ellos porque fueron los dos del mismo salón mío. Y entonces yo con un bisturí y le rayé la cara a uno. ¿Y cuántos años tenía usted allí? Pues hay 7 años. Era un niño realmente. Sí, 7 años, porque yo ya me imaginaba las películas que yo veía. Bueno, aquí la verdad que podemos ya ir como sacando consecuencias y también exhortando a las familias, a los padres de familia, cuán importante es el ambiente familiar, que sea un ambiente de oración, pero que también sea esos padres solícitos del cuidado de los hijos que ven a través de la televisión, ¿no? En que emplean el tiempo, porque no solamente es mandarlos a la escuela, sino pues sembrarles a Dios en el corazón y pues en todo momento como estar atentos para que esos hijos pues reciban una buena semilla en el corazón y eso es lo que vayan depositando. Pero bueno, queremos saber qué más fue sucediendo en su infancia, si quiere decir algo más o si ya quiere que pasemos a su adolescencia y juventud. No, y también fue que yo ahí en la escuela ayudaba mucho a que hicieran respetar a mis hermanos, porque yo estudiaba con 4 hermanos más y yo era de los menores y yo les decía, el que los toque a ellos, tocan conmigo. Y mi mamá siempre iba las pelas para Alberto. ¿La llamaban a ella al colegio? Claro, venga que Alberto hizo un daño, venga que Alberto hizo una maldad por allá, venga que Alberto. Y yo a los mismos profesores les cogí rabia, es tanto que les dañaba los papeles que tenían guardados, escondidos por ahí, y yo los dañaba. Don Alberto, y cuando usted pasaba por estas situaciones, ¿no sentía algún remordimiento, como algo que interiormente le dijera, esto no está bien? Me lo repetían mucho a mí, pero yo no sentía eso. Yo lo único que sentía, porque las películas yo veía que eso era todo normal. Ajá, claro, se hizo el ambiente normal para Sí. usted, ¿no? Y pues que usted quería ser como como esos protagonistas de las películas, ¿no? Como esa persona que eso, el manda más, el que tiene la centralidad, ¿no? Ese era como el deseo suyo, ¿verdad? Sí, yo sentía esa ansiedad de hacer lo que veía yo y lo que escuchaba también las películas, todo eso. Y yo decía, no, yo soy el que manda. Y cuando el que manda, el que maneja toda la orquesta. Ajá, claro, el que todo el mundo respeta y le obedece, ¿verdad? Sí, hermana. Bueno, entonces ya podemos ir pasando un poco a la adolescencia, ¿verdad? Adolescencia, juventud. Sí. Adolescencia, más bien diríamos que vamos a tocar ahora. ¿Qué más fue pasando en esa vida que se fue desarrollando así ya como con esas desviaciones? Porque vemos allí que es un chico que pues se va desviando y en la casa seguramente su mamá le diría algo, pero bueno, usted como tenía allí en la mente esas películas y esos ideales, la importancia de los ideales, pero los ideales sanos, ¿no? Entonces, claro, eso como que a usted lo polarizaba. Entonces, ¿qué más pasó en la adolescencia? Bueno, en la adolescencia mía empecé yo ya a ser más rebelde de la casa, ya no permanecía en la casa, me salí de la escuela, fui muy buen estudiante, pero me mató mucho fue la disciplina. Porque a mí no me interesaba nada y no que yo respondía con las tareas todo, pero no me manden, no me griten porque no me gustaba. Y eso le decía yo siempre a los profesores. Mi mamá me decía, Alberto, pero usted no ya hizo tarea. Yo se llamaba todo. Y fui inteligente, ocupé un lugar primero, pero la disciplina mala. Ajá. ¿Por qué? Porque yo desde la adolescencia mía seguí viendo esos programas. Claro. Mi mamá no me decía nada, mi papá no me decía nada. Pero yo lo hacía. Y yo sea grande, voy a ser como él. Como que creía usted que eso le iba a dar como plenitud, como lograrse como ser humano, quizás, al ver esos protagonistas fuertes, entre comillas, ¿no? Claro, ya cuando yo ya veía todos ya jóvenes ya con armamento, yo, uy, qué bueno, mira. Claro. Era como, eso viene a ser como el drogadito, cuando empieza a medio fumar, se va iniciando, uy, qué bueno, y al último ya se mete más hondo. Claro, sí. Y entonces yo veía eso y para mí, yo lo veía todo tan normal.
que llegó un momento, yo de 14 años ya me fui de la casa, a andar en la calle. Y todo era, Alberto, ¿para dónde va? Yo me voy de la casa, váyese, me fui. Y no me importaba nada lo que hacía por fuera. Después volví a la casa, me recibieron, me encontré con, yo era el que cuidaba al hermano mayor, porque ese berraquito era muy peleador también. Y entonces yo, cuando lo cuidaba a él, llegó una vez a las 7 de la noche, me fui para un billar, y él estaba bebiendo allá con otro señor. Y él tenía una amiga, y el otro señor la irrespetó. Y entonces el hermano mío se puso a pelear con él porque la irrespetó a la amiga de él. Y entonces yo lo vi ahí peleando, discutiendo, y yo era normal, yo tenía 14 años. Pero a mí no me da miedo meterme a esas peleas. Porque yo me sentía como no, yo tengo que ver cómo es eso. Y entonces la experiencia fue ahí que ya salió el hermano mío con él peleando. Y llegaba una parte, a un lugar donde él ya cogió un cuchillo y se lo iba a enterrar al hermano mío. Y entonces yo vi eso, yo no, ¿cómo? Entonces yo veía cómo uno defendía a la familia, a un hermano. Entonces yo vi a otra persona que estaba tomando cerveza, le quité la botella. Me dijo, Alberto, ¿qué va a hacer? No, voy a hacer una cosa. Cuando no, venga. Y yo llegué y le pegué un botellazo al que iba a chuzar al hermano mío y le quité el cuchillo. Y de ahí el hermano mío le pegó una puñalada a él y se la dejó en la navaja metida adentro. Entonces yo, siendo el menor de todos, dije al hermano mío mayor, váyase ya aquí que yo me encargo de lo demás. ¿Cuánta edad le lleva a su hermano a usted? Mi hermano me lleva a mí casi 10 años. Y usted era el que lo defendía a él, ¿no? Y yo era el que lo defendía. De 14 años. De 14 años. Y entonces él se fue, se voló. Y entonces yo les decía a la gente por allá, el que diga algo, aténgase a las consecuencias. Y la gente miraba y se escondían porque me tenían como miedo. O sea, ya le iban conociendo a usted, claro. ¿no? Y usted también, yo creo que se ufanaba de que ya le tuvieran miedo, ¿verdad? Claro, yo me mantenía con una chaqueta negra, me mantenía a veces de gafas y cabello largo. Y un chico de 14 años. Sí. Y entonces yo allá, en ese momento, cuando le pegué el botellazo al muchacho, ya por ahí me dijeron, Alberto, ese muchacho puede acabar con tu familia. Y entonces yo, ¿qué hago? Entonces ya me dijo un muchacho, coja un arma esta, blanca, se llama arma blanca, y atáquelo. Y yo lo ataqué y vi que nada, no era capaz con él. Cuando llegó un muchacho, un señor, que es muy conocido mío, me dijo, tenga ese revólver. Cuando me mostraron un primer vez, me dieron un revólver. Y ay, esto es como bueno, como los que veo en la película. Yo me empeliculé como la película y empecé a disparar. Y yo cuando seguí disparando, él no caía. Cuando yo seguí con él hasta cierto punto, él cogió para abajo en una esquina. Cuando yo seguí disparando y él no caía, cuando veo 6 personas que se ven encapuchados. Y yo me tiré una manga a esconderme. Cuando sí vi que lo cogieron, lo torturaron entre todo ello, porque era un muchacho, era un señor que le hacía daño a muchas personas por allá. Y él había matado a otras personas por allá mismo en el bar. Entonces por eso me decían a mí que era muy peligroso. Y entonces yo por eso actué así. Y cuando ya vi con esa arma, yo ya me sentía más grande. O sea, ahí digamos que los hombres están tomando la justicia por sus propias manos, ¿verdad? Porque decían que ese otro señor era malo, había matado a otros, hacía mal, ¿no? Entonces ellos lo ajusticiaron, ¿verdad? Sí, porque era amigo de ellos. Ellos estaban en una principal, en una carretera, y él tenía que subir una pendiente para llegar a su casa donde la mamá. Y ellos cuando subía, ese señor se avisó con otra persona por teléfono y lo mataron cuando él subía. Ya lo tenían planeado. Y todo eso se dio cuenta. Qué triste ver, queridos amigos, que nosotros somos
creados por Dios, llamados a ser hijos de Dios realmente, cada uno de nosotros de manera personal. Dios piensa en cada uno de nosotros y cuando Jesús se entregó en la cruz, lo hizo por cada uno de nosotros como hijos queridos. Y pues miren hasta dónde podemos llegar, que vivimos en cambio como salvajes y en contra de Dios, olvidando plenamente toda la oferta que Dios nos hace y dejándonos enceguecer por nuestra naturaleza caída. Pero veamos pues más adelante, vamos a ver cómo Dios no desespera del pecador, cómo lo sigue buscando hasta procurar encontrarlo. Vamos a escuchar una canción muy bonita, se llama Sáname, mi Señor, de Felipe Gómez. Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Cuando veo que pendes del madero y tu sangre lo tiñe por amor, siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía. Al decirte, lo aceptaré, Jesús. Fúndeme en tu dolor, dame fuerza y valor. Sé que sufro, pero tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Y devuélvele la paz a mi alma. Bueno, regresamos nuevamente a nuestro programa Jóvenes para la Eternidad con este tema tan fascinante de cómo Dios ama tanto al pecador que le da otra oportunidad. Bueno, ya nos vamos aproximando un poco más hacia esa oportunidad que Dios dio a don Alberto. Vamos a ver cómo fue trabajando con esa delicadeza que tiene Dios con cada alma, porque Él mismo nos ha dado la libertad.
Y entonces ahora estábamos viendo qué iba pasando en la adolescencia, 14 años. 14 años es una adolescente, está pasando de la infancia a la juventud y ya está con armas, ya como un muchacho interesante, ¿no? Como el triunfador entre comillas, porque realmente don Alberto le preguntó algo aquí. ¿Usted en ese momento recuerda, era feliz? Hermana, no era feliz. Encontrar la felicidad, pero cuando tenía algo que me sentía protegido, que era un arma. Mira, pero era una felicidad, yo creo que... No falsa. Era una felicidad falsa, exactamente. Sí. Bueno, entonces, en este momento en que ya sucede este asesinato de esta persona que fallece, que aunque estaba haciendo cosas malas, pero que no le toca al hombre poner fin a la vida de esa manera, no es él el que tiene que determinarlo. Algo le sucede a usted en su conciencia. Háblenos de eso porque eso es muy importante. Eso es como la intervención del Señor en su vida, esos inicios de la intervención de Dios, pero yo también pienso que Dios venía tocando su corazón desde siempre. Lo que pasa es que ese corazón como que estaba duro, y aunque el Señor golpeaba, usted no escuchaba esos golpes, pero ahora comenzó a escuchar. ¿Qué pasó? Sí, hermana, porque pues en ese tiempo, cuando ya pasó todo, empecé yo a escuchar una voz que me decía, hola Alberto, y era la voz como del Señor del muerto, el difunto. Y entonces yo era como intranquilo, yo, ¿quién me habla así? Cuando de ahí me acostaba y mi conciencia no tenía paz ni tranquilidad porque soñaba con él. Soñaba como lo dejé yo en ese momento cuando lo asesinaron. Soñaba todo con él cuando lo torturaron más y lo veía yo en sueño. Y yo decía, déjame molestar. Yo le decía así, déjame molestar, hombre. Es tanto que yo me iba para la casa y mi mamá no sabía que yo andaba con armamento. Nada. Y es que una mamá que va a pensar que un chico de 14 años tiene un arma. No, nunca, mi mamá no sabía. Y cuando entró mi mamá a la pieza, yo creyendo que entraron por mí. Y entonces yo le saqué el revólver a mi mamá. ¿Y usted qué hace? Mamá, no, me están pagando por allí una finca para cuidarla. Pero eso no era verdadero, ¿verdad? No, eso era mentira. Era mentira. Porque uno en este mundo vive más de mentira que verdad. Claro, ya es como un vicio que empieza a llamar a otro, ¿verdad? Claro. Un pecado que empieza a llamar a otro. Se va despertando más demonios en uno porque uno le va abriendo esa puerta. Así es. Y la conciencia lo tortura más a uno. Porque uno va sintiendo la otra persona donde esté, así se esconda, donde sea, sigue sintiendo esa voz. Pero la voz yo no sabía y no lo entendía, que así llama a Dios a uno, claro, a un cambio de vida. Así es, sí. Porque uno a veces con un corazón, en ese tiempo yo era un corazón duro, como decía usted, hermana. Como decir, tengo las llaves de la puerta, pero las tengo escondidas y no las quiero prestar. Claro. Era un egoísta en ese momento. Claro, ahí está aflorando como esa herencia que nos dejó el pecado original a todos los seres humanos, a todos podemos llegar a ser, pues, grandes obradores del mal, ¿no? Y de los males peores. Y pues, realmente que sí eso, cuánto necesitamos de que nuestra familia nos arrope con la oración, con el sacrificio, los padres de familia, con la cercanía con los hijos, ese diálogo constante con los hijos, ese cuidado de las amistades, que ven, con quién están, en qué emplean el tiempo, ¿no? Que los padres compartan con los hijos, eso es muy importante, ¿no es cierto? Y muy bueno, hermana, sí, que compartan los padres con sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasaba más ahí, hermana? No tener preferencias, porque yo me sentía menos que los demás. Entonces quería llamar la atención. Claro, yo llamaba la atención haciendo estas cosas, porque yo, más mi papá en mí, pero mi mamá sí me ignoraba más.
Y entonces así mi mamá llamaba a todo mundo cuando yo empecé la juventud ya más mayor, me llamaba a todo mundo, Alberto, me lo van a matar. Oren por Alberto. Quizá una oración de una madre es muy valiosa, pero a veces una madre, a veces tiene sus preferidos, que no escucha a aquel que necesita que lo escuche. Y entonces yo actuaba así porque yo no me escuchaba. Solamente ella me daba juguete, usted es el necio, usted es el cansón, usted esto, y no más. Lo reprendía. Claro. Nos daban con lazos, con alambre, con correa, y yo era muy astuto en eso, porque yo me ponía pues 3, 4 blue jeans. Pantalones para que no me doliera. Ajá, y yo me hacía llorando. Cuando nos acostaba, el hermanito mío, mamá, mira, se está riendo. Y me hacía pela. ¿Y qué es lo que tiene usted? Cuando me tocaba los blue jeans, me pega la pela y sí mi mamá. O me metía bajo la cama porque ya no podía agacharse. Hasta que ya no se iba, no me salía. Claro. Bueno, mira, hay una raíz que hemos encontrado de ese comportamiento, parte de ese comportamiento, pero también vamos viendo la mano de Dios, cómo lo sigue buscando para ayudarlo a salir de donde usted se ha ido metiendo, ¿verdad? Entonces, escuchaba la voz de aquel señor. ¿Y qué más pasó en ese momento? ¿Cómo le ayudó eso como a ir recapacitando? ¿Qué sucedió? De ahí empezó pues así ya. Yo escuchaba esa voz y yo con alguien hablé sobre qué será esa voz. Cuando una persona me dijo a mí, eso es la voz de alguien, de Dios o del difunto que lo quiere. ¿Cómo le dicen a uno? Quizá que le está pidiendo oraciones. Oración, sí, que él le manifiesta con una oración, que él ore. Y yo le decía, no, yo que voy a orar por él. Si él le hizo mucho daño, porque a mí no me importaba nada en ese tiempo. Claro, y no tenía conocimiento. Y usted no se miraba a sí mismo también viendo que usted también estaba haciendo daño, ¿no? Claro. Miraba al otro, el daño del otro, pero no miraba que usted estaba haciendo daño, que es lo que nos suele pasar en general a todos, ¿no? Que miramos lo que nos dice Jesús. Primero quita la viga que tienes en tu ojo para que luego puedas ayudar a tu hermano y quitarle la mota que él tiene en el suyo, ¿no? Entonces es parte como de eso, de esa herencia del pecado original, pero siempre esto nos ha de llevar a mirar la obra que Jesús ha realizado en tantas almas y quiere realizar en la vida de cada uno de nosotros, porque el Señor sigue empeñado en esa salvación que ya nos ha ganado, ¿verdad? Sí, hermano. Bueno, entonces ya ese es como ese primer llamado del Señor. Ya luego viene la vida más adulta. ¿Qué sucedió ya cómo fue evolucionando su vida? ¿Qué más aconteció pues en esos años de ya una persona más adulta? Bueno, de ahí pues yo empecé a trabajar construcción, me iba a trabajar construcción y eso me gustó a mí mucho trabajar porque me gustaba la plata, empezó a gustarme más la plata. Entonces ya ahí iba cumpliendo los 18 cuando me presenté para el ejército. Cuando mi mamá, siempre a los hermanos, por eso yo digo preferidos, a mis hermanos les empacaba en hojas de viao y almuerzo para que comieran allá, para que no aguantara hambre. Y a mí solamente me dio, que le vaya muy bien. Entonces eso... Le dolería mucho a usted, ¿verdad? Claro, yo ver que mis hermanos, hacía un año había despachado a mi hermano con todo y a mí nada. Y entonces mi corazón se llenó como un resentimiento. Que es tanto que cuando llegué allá, cuando me presenté allá en el estadio, para irme de soldado, un soldado se me arrimó y me pidió la cédula y me dio rabia y yo le pegué en la cara. Porque tenía como ese resentimiento de ese momento con la mamá y ahí la desfogó, ¿no? Claro, y entonces de ahí los otros compañeros que están conmigo encendimos a botellazos a todos esos soldados. Y entonces yo les dije así, muchachos, sí, pasen botellas. Yo me tiré una tribuna a la manga y fui por botellas y compré agua para encenderme con ellos. Y entonces cuando ya me vio un cabo y me cogió y me pegó una pata y ya me tocó quedarme callado. Y usted se va para la fila para llevarlo para Urabá. En ese tiempo estaba en busca de Pablo Escobar, todo eso. Y entonces me cogieron ahí cuando me dieron el papel, sobrante. Y entonces yo le dije, a mí no, yo no quiero llegar a la casa.
Llamé a la casa, mamá, voy para Urabá. Listo, cambio y fuera, pum. Pero no lo iban a llevar a Urabá, No, sino que ya le habían dicho que no, que sobraba. no prestaba el servicio Eso. militar. Cuando mi mamá, bueno mío, que le vaya, amanece bien. Yo hasta luego. Me quedé bebiendo con unos amigos aquí, como por Zamora, en Medellín. Y el que tomé más trago. Y yo me decía, Alberto, ¿usted qué? Yo lloraba así, porque yo sentía un dolor en mi corazón. Claro. Y entonces cuando yo sentí ese dolor en mi corazón, a mí por eso no me importaba nada. De ahí salí, empecé a trabajar con mi papá. Y ya porque me gustaban los bailes, la rumba, el licor, todo eso, mi papá no fue capaz de manejarme a mí en la misma empresa. Porque yo empecé a hacerle maldades a él. Empecé a chuzarle el camión para no irme con él para allá y para Santa Fe Antioquia, para allá por ahí. Que un viernes para allá, yo no, papá, cárgueme el carro para que nos vamos ya enseguida, a las 7 de la noche un viernes. Yo no me lo voy a ir. Yo chuzaba 2 llantas porque le chuzó una, me coge el repuesto. Entonces me decía, me iba a chuzaron las 2 llantas, no, pues ya ni mañana tampoco, yo trabajo los sábados. Me iba a bailar y me quedaba 3 días en la calle. Y ahí su corazón, de cara a Dios, pensaba ya algo más, algún resentimiento más venía, perdón, algún como remordimiento venía a su corazón. Sí, venía un remordimiento de cuál, hermana, de que mi papá siendo tan bueno y yo haciéndole ese daño. Me dolía así porque quizá en el tiempo me gustaba mucho la plata y yo cogía muchas, como horas estas se dice aquí en Colombia. Y entonces me llegaba un paguito más. Y entonces yo sabiendo que mi papá todo lo hacía con amor y yo lo hacía sin amor porque yo quería chuzarle el carro para irme a beber y perderme 2, 3 días. Pero que usted tampoco era feliz con esa vida, ¿no? Por eso No. También es normal pensar, queridos amigos, yo pienso varias veces cuando vemos personas eso, que un día fiesta, al día siguiente otra fiesta y otra fiesta y otra fiesta, porque eso, mi corazón está vacío. Si no tengo a Dios, nada me sacia. Entonces tengo que buscar una distracción, otra distracción para tratar de llenar este vacío interior que tengo, porque no me dejo encontrar por Dios, porque no salgo tampoco en su búsqueda, ¿no? Sí. Entonces es normal que es eso, que yo me quiera llenar de tanta basura, porque realmente eso nos daña el alma y nos separa del Señor. Entonces es una insatisfacción, una infelicidad que yo también hago infelices a las personas que me rodean, ¿no? Porque su papá seguro que sufriría con esas actitudes. ¿Y ya por ahí se va viendo momentos de conversión o eso falta mucho? No, hermana, ahí ya pues yo me coloqué en otra empresa, me salí de trabajar con mi papá y me puse a trabajar en una empresa y duré tiempecito, pero la soberbia mía y la rebeldía no me deja durar en una empresa, porque yo me creía que no me regañen, yo era un buen trabajador, respondía, trabajaba casi día y noche, y llegó un supervisor argentino y me gritó, y yo de una le dije a él, no me grite que usted no es mi papá, cuando sea mi papá me grita. Cuando yo me fui para el puesto y me volví y me gritó, cogí un cuchillo y fui a chuzarlo. Y le dije a él, ¿sabe qué? Yo soy capaz de hacer esto, me llaman hasta la policía, ¿qué haces si lo matas? Yo lo pago. Me llamaron de gerente, mi muchacho, don Alberto, usted es un buen trabajador, esto y esto. Haga la paz con él, yo no quiero paz, yo quiero otra cosa con él. Y yo le decía, a él no lo sacan de esta empresa, lo saco yo. Me salí de la empresa, renuncié, había un negocio ahí enseguida de la empresa, empecé a beber y esperarlo afuera. Y lo vi salir y lo encendí, hermana, no tenía arma y no que lo encendía a puño, a pata. Y él me decía, no me mate, yo no, pero ¿sabe qué? Me tienes que respetar, a mí no me grites. Yo era muy soberbio, hermana, porque quizás porque me creía desde niño, tenía ese pensamiento desde niño que yo soy único y mando yo. Pero tiene un pensamiento correcto, porque realmente somos únicos para Dios. Somos únicos y estamos llamados a ser amados con ese amor de predilección de Dios para cada uno de nosotros. Y claro, eso está allí en el interior del ser humano. Y hasta que no encontramos ese único amor de Dios, no vamos a descansar. Pero usted, claro,
está dando tumbos por un lado y por el otro. ¿Cuándo es que llega el amor de Dios a su vida? No, hermana, de ahí me fui a trabajar con un señor donde me tuve el accidente. Ese señor y yo tuvimos problemas también. Y entonces cuando ya me habló él, don Alberto, usted tiene experiencia y usted es un buen trabajador. A usted no le puede decir nada, usted que pone la tarea, haga este trabajo y termino el día. Yo, sí señor, eso soy yo. Póngame la tarea y yo le termino, le hago la tarea que usted me ponga. Y entonces, hermana, él sí me puso las tareas, yo era todo eso. Es tanto que nos montamos una sociedad entre tres para montar una empresa, porque yo ya estaba a punto de irme para Barranquilla a montar la otra. Entonces yo en ese momento me fui a trabajar con otro socio que lo iba a dejar ahí. Y uno en ese momento suda. Y yo estaba trabajando con una caldera de 1380 de temperatura o 60. Y eso no le podía caer una gotera ni de agua ni de sudor. Y en el momento que yo me agaché, me explotó eso. Me quemó todo el rostro de la cara, me prendió las manos, los pies, me prendió la cabeza toda, una parte del cuerpo, que quizás verdaderamente yo dije, si acabó esto. ¿Usted pensaba que le llegaba la muerte en ese momento? Sí, pero no estaba preparado. Y también caí en la cuenta de eso, no Sí, estoy preparado. No estoy preparado para eso. Yo estando que yo dije ¿qué fue? ¿Qué es esto? Yo dije eso. Cuando yo dije, tenía experiencia cómo apagarse uno cuando se prende. Y entonces en ese momento yo empecé a rodar en el piso, porque cuando uno se revuelca en el piso, se apaga. Entonces yo me revolqué en el piso y soy tan de malas que cerquita de mí había una caneca llena de aceite quemado. Y se me derrama el aceite quemado encima de mí. Y me acabo de prenderme más. ¿Qué hice yo? Dije, si no esa palabra, ¡ah! No más. Cuando yo dije, ¡ah! El otro compañero que también quedó un poco herido, llegaron y me tiraron agua. Yo cuando me tiraron agua, yo lo único que vi fue una cruz lejos blanca. ¿Una cruz? Blanca lejos, como un túnel lejos blanca. Y yo lo único que vi, cuando de ahí yo no quedé inconsciente y nada, yo todo lo hablaba, lo escuchaba. Me montaron en una camioneta para Pablo Tobón, me toqué la cara y me cogí fue los ojos quemados, la cara destruida, se veía la mandíbula, pelada el hueso, los cachetes todos quemados, todo era quemado. La cabeza, el cabello, todo era prendido y quemado. Entonces yo, ¿qué dije? Ya no valgo nada. Ya no soy nada para nadie. ¿Para qué vivo así? Quizás verdaderamente me llegó un pensamiento y sin estar en cosas, no, sin conocer a Dios, todo esto lo tengo que pagar los daños que hice. Eso me llegó. Bueno, me llevaron allá al Pablo Tobón. Me paré de la silla con rabia porque no me querían atender. Las doctoras y los doctores, yo me le paré así quemado. Yo, me atiendan ya o usted verá. Les acabo esto aquí. Sin ojos. Cuando ya me llevaron a una camilla, me amarraron y empezaron a lavarme los ojos con suero por dentro, con una pinza. Y yo así escuchando todo y sintiendo. Me sacan todos esos químicos de los ojos. Cuando listo, yo era así, cuando de ahí me cogieron y me llevaron para pieza, me vendaron todo el cuerpo, la cabeza, la cara, yo era como una momia. Y yo por dentro era, yo no valgo nada. Me decía algo, no vale nada. Ya sabemos quién dice eso. Sí. Que es el enemigo. Yo decía, yo no valgo nada. Llegó el momento de que me sentí solo en la pieza, en el cuarto donde estaba hospitalizado, y abrí la ventana de Pablo Tobón, estaba en un 8º piso, y dije yo no valgo nada. Abrí la ventana y me tiré.
Cuando me tiré, fue que me rebotó una reja, una malla, y me volví y me entró ¿A la habitación? a la habitación, porque las ventanas tenían reja. Claro. Y entonces cuando ya me cercó un muchacho que está en silla de ruedas, me dijo, me decía a mí Rambo, Rambo, porque él dijo, uy, usted es muy aguantador, aguántese toda candela y mire cómo está, dando lías todavía, nos reíamos. Y me decía, Rambo, ¿sabe qué, hermano? Usted no tiene sus ojos, pero tiene sus pies, y yo no tengo mis pies, pero tengo mis ojos. Ese muchacho me dio moral ahí, empezó yo a sentir que fue que Dios me habló por medio de él, y porque yo estaba solo y él llegó en el momento. Cuando yo sentí eso, yo, cierto, hermano, entonces ya no sentía esa voz que me decía, no valgo nada, sí valgo mucho, porque el muchacho de la silla de ruedas me dio moral. Entonces yo sentía esa alegría ya con él, compartíamos juntos en la misma pieza. Así yo ya se decía, no, yo tengo que echar para adelante. Claro, salí siguiendo para adelante, hermana, que llegó un momento, me llaman para la clínica Oftalmología San Diego. Me hicieron 40 cirugías. De las 40 cirugías, me pusieron una córnea artificial, que es una varilla que va en el ojo al cerebro. Me la metieron y empecé a ver. Imagínese, hermana, qué alegría la mía. Empezó a ver, wow, Dios. Con una córnea artificial, pero una alegría para el mundo. Porque Dios no quería eso para mí. Dios no quería eso para mí, para poder conocer que hay un Dios que existía. Empecé a ver, hermana, y volví a tomar trago, volví a hacer negocios por ahí, con dineros. Volví a creerme más que cualquiera. Porque pudo superar semejantes Claro. obstáculos, ahora sí que se creció. Me crecí otra vez. Y entonces yo me acuerdo hasta la fecha, hermana, un 23 de diciembre. Llegué al mismo billar donde yo me mantenía mucho y llegó un muchacho, pusimos a jugar billar y yo le decía, yo le estoy dando un ojo y medio, porque yo jugaba billar. Entonces el muchacho le caí mal yo porque le iba ganando, yo le iba ganando y yo me burlaba, me reía yo. Contémosles a los oyentes qué es el billar, ¿no? Es como un juego. Es un juego que quizás verdaderamente... Contémoslo muy brevemente porque es que ya nos queda muy poquito de programa y necesitamos hablar de su conversión. Bueno, el billar es una bola, es una mesa donde uno hace carambolas. Y entonces es una cosa que uno se envicia a eso. Eso es un vicio. Porque hay, en el billar, en el juego, hay muchas trampas. Y las trampas son aquellas que lo llevan a uno a encontrar lo que no debe buscar. Y eso me pasó a mí. Busqué lo que no debe, encontré lo que no debe buscar. Me puse a pelear con el muchacho que jugué, le pegué un cabezazo, me lastimé el lente de la córnea y el 23 de diciembre me fui para el hospital, para la clínica de San Diego, cuando la doctora me pidió pieza para mí, porque era urgente. Cuando me operó la doctora, me dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y uno, como tan vicioso, dígame la buena, doctora, no fue muy bien la cirugía. ¿Y qué pensé yo? Para mañana irme a rumbear, a beber. Y la mala, doctora, ya no puedo volver a ver. Quizá otro golpe más para mí. Pero ¿sabes qué hice yo? No habla de Dios, le decía, Señor, ahí empezó mi conversión. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía ya. De ahí me fui a vivir donde unos familiares, ciegos ya. Ellos hacían también el Santo Rosario y yo renegaba con eso. Me hacía el bobo. No, muchachos, ustedes son locos. No, eso no es para mí. Yo les pagaba yo plata. Y yo les decía, ¿cuánto me van a cobrar para pagarle? Tanto, listo, yo les pago acá. Porque ya no podía estar por donde vivía mi mamá. Entonces yo les pago y no. Lo que sea, cóbreme. Yo pagaba, hermana, sin mentirle, quién ande conmigo, quién me lleve, quién me traiga.
pagué taxi. Yo me gastaba en el taxi casi 1.000.000 de pesos en el 2000 mensual. Porque yo como cogía la plata también la derrochaba. De ahí me encontré una amiga mía, hermana, porque yo fui prestamista. Yo prestaba plata con otras personas que me hacían los puentes. Y yo prestaba plata grandes. Y yo no le cambiaba a nadie un día por 2.000.000 de pesos en el 2000. A nadie. Porque yo me sentía y yo decía, mi conciencia la cubría con hacerle el favor al que necesitaba, el que tuviera hambre. Yo hacía eso, hermana. Y hoy no, yo que me voy a condenar así, sabiendo que yo aquí con ayudarle con no me salvo. Ya empieza la palabra salvación a ponerse en su corazón, Ajá. a salir por sus labios, ¿no? A ser consciente usted de ese plan que tiene Dios para cada ser humano y que quizá usted no había querido escuchar. Bueno, yo creo que nos va a tocar realizar otro programa para poder seguir hablando y llegar al momento de la conversión y pues mirar cómo es la vida de don Alberto actualmente. Ya hemos llegado nosotros al final de este programa y bueno, démosle gracias a Dios siempre por su infinita misericordia y dejémonos mirar por esa mirada misericordiosísima para que pues también nos saque de todas nuestras miserias, para que con la gracia de Dios también llevemos una vida según el querer de Dios y para que tengamos esa misma actitud que pudo tener don Alberto por las muchas oraciones que habrán hecho por él, quienes no lo sabemos, lo sabremos en la vida eterna. Así que por eso quisimos empezar el programa con esta frase de la Virgen de Fátima de que recemos por los pecadores para su conversión. Para uno tener este compromiso, esta lucha, esto de buscar uno a Dios en la vida no es pérdida, son ganancia porque encuentra aquel que tanto tiempo esperó que abriera la puerta y los invito a todos, abramos la puerta, quitámosle el ser seguro para que Dios entre en él, en ese corazón que nos regaló de carne. Bueno, pues esto de verdad nos llena de esperanza a todos nosotros y hagamos la prueba porque vamos a ver que en verdad el Señor no defrauda, como nos dice la Sagrada Escritura. La esperanza no defrauda, porque la esperanza es el mismo Cristo. Y si nos entra la duda, ¿será que Dios me puede perdonar a mí, yo que he cometido tantos pecados? Pues recordemos este testimonio que nos va a ayudar a cobrar nuevas fuerzas para levantarnos hacia Dios. Don Alberto se levantó muchas veces erguido en su soberbia para continuar él en su seguridad humana, hasta que el Señor por fin pudo tumbar esa persona que se erguía humanamente hablando, que somos tan limitados, y pudo surgir este amor de Dios en la vida de este hombre, y ahora yo creo que podemos decir que don Alberto sí es plenamente feliz, y esa felicidad pues en el cielo es donde se va a consumar, pero ya comienza aquí. Comencemos cada uno de nosotros buscando a Jesús y ya desde aquí vamos a experimentar la felicidad. Bueno, queridos amigos, terminamos este programa. Esperamos escucharnos prontamente en Jóvenes para la Eternidad. Somos Jóvenes para la Eternidad.